A la mañana siguiente, un video de 2 minutos se propagó como un incendio forestal en las redes sociales. Fragmentos de grabaciones ciudadanas mostraban a una joven con una chamarra gris sometiendo a 3 policías en medio de la lluvia nocturna. El título era simple pero devastador: Soldado de la Sedena desmantela retén ilegal. Los corruptos quedaron paralizados. En menos de 6 horas, la publicación había superado los 2 millones de visualizaciones en TikTok, y el hashtag Mujer Militar se había convertido en tendencia nacional en X e Instagram. El ciberespacio mexicano explotó en un torbellino de comentarios que mezclaban la admiración con la furia. Admiración por la valentía de aquella mujer, y una furia incontenible contra el abuso de poder que, una vez más, salía a la luz. Mientras tanto, en las oficinas de la comandancia de la Primera Región Militar, el teniente coronel Ricardo Morales, superior directo de la sargento segundo Sofía Valderrama, estaba sentado en su despacho, con la mirada clavada en la pantalla de su computadora que mostraba el noticiero viral. Respiró hondo, su pecho dividido entre el orgullo y una profunda preocupación. «Esta chica es increíblemente valiente», murmuró para sí mismo. Pero cuando una noticia explota de esta manera, todos querrán un pedazo de ella. No tardó mucho en que alguien tocara a su puerta. Sofía entró vistiendo su uniforme de gala completo, su rostro una máscara de calma profesional. Saludó con un movimiento marcial impecable. «Sargento segundo Sofía Valderrama se presenta, mi coronel». El teniente coronel Morales devolvió el saludo y le indicó una silla. «Siéntate, Sofía. Sabes por qué estás aquí, ¿verdad?». Sofía asintió, su mirada fija y respetuosa. «Supongo que es por el incidente de anoche, mi coronel». «Así es. Tu informe fue completo y apegado al procedimiento. Pero el video de los civiles ya es un fenómeno. El público ahora conoce tu identidad, aunque no del todo. Y como siempre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana se moverá rápido para controlar los daños». Sofía guardó silencio por un momento, procesando la magnitud de la situación, y luego respondió con una voz firme y clara. «No era mi intención avergonzar a ninguna institución, mi coronel. Mi único objetivo era hacer cumplir la ley». Morales esbozó una leve sonrisa. «Lo sé. E hiciste lo correcto. Pero el mundo de ahí fuera, el de los civiles y los políticos, rara vez ve las cosas con esa simplicidad». Se reclinó en su silla, el cuero crujiendo bajo su peso. «Vas a ser citada por la policía militar y probablemente también por asuntos internos para una aclaración adicional. Mantén la calma, la compostura y el honor. Siempre». «Entendido, mi coronel». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en la comandancia de la Policía Municipal de Ecatepec, la atmósfera era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Varios oficiales de alto rango mantenían la cabeza gacha mientras el comisario general Héctor Cervantes, secretario de Seguridad Pública del Estado de México, llegaba para una reunión de emergencia. «Esto es una vergüenza monumental», dijo, su voz afilada como el acero. «No solo por el escándalo viral, sino porque involucra a elementos podridos de nuestras propias filas». Su mirada barrió la sala, deteniéndose en uno de sus subordinados. «El teniente Romero y los otros 2 oficiales ya han sido puestos a disposición de asuntos internos. Pero lo que me hierve la sangre es como un retén ilegal de esa calaña sigue operando en mi jurisdicción». Nadie se atrevió a responder. Todos conocían la reputación de Romero. Era un secreto a voces que operaba una red de extorsión en las carreteras nocturnas, una cloaca de corrupción que manchaba el uniforme. Pero hasta ahora, nadie había tenido el valor de desafiarlo. Irónicamente, quien lo hizo fue una mujer, una soldado. «A partir de esta noche, quiero que cada elemento en la calle lo sepa», continuó el comisario Cervantes, su voz resonando en el silencio tenso. «No habrá más retenes sin una orden de operaciones firmada y sellada. Si me entero de que alguien sigue jugando chueco, se va a ir a la calle, y si tengo suerte, a la cárcel». Por la tarde, Sofía llegó al cuartel de la Policía Militar para dar su declaración. El ambiente era formal, pero extrañamente relajado. Un oficial de la PM, el capitán Alejandro Villa, la recibió con una sonrisa irónica.
Así que eres la nueva heroína de Internet, dijo en tono de broma. Pero tranquila, ya hemos verificado cada paso que diste. Tu procedimiento fue impecable. No violaste ni un solo protocolo. Sofía apenas sonrió. Solo pasaba por ahí, mi capitán. Jamás imaginé que llegaría a esto. Así es el mundo ahora, respondió Villa, su tono volviéndose más serio. Algo se hace viral y de repente todo el mundo tiene una opinión experta. Hizo una pausa y añadió, su voz cargada de un nuevo significado. Pero detrás de todo el ruido, ¿sabes qué? Muchas de nuestras compañeras militares se sienten increíblemente orgullosas. Dicen que representaste su coraje. Sofía bajó la mirada por un instante, conmovida por esas palabras. Yo solo quería que la gente supiera que no todos los que portamos un uniforme somos iguales, mi capitán. Algunos de nosotros de verdad estamos aquí para protegerlos. El capitán Villa asintió con solemnidad. Y ese es precisamente el mensaje que ha llegado. Días después, la historia había saltado de las redes sociales a los principales canales de televisión nacionales. Programas de debate diseccionaban el incidente desde todos los ángulos, legal, social, moral. Expertos en derecho constitucional afirmaban que la acción de Sofía estaba justificada, ya que se enfrentó a una amenaza directa de individuos armados que operaban sin autoridad legal. Sin embargo, entre la marea de elogios, comenzaron a surgir corrientes de disidencia. Algunos internautas, escudados en el anonimato, empezaron a culpar a Sofía por humillar a la institución policial. Cuentas falsas difundieron fragmentos del video sacados de contexto, haciendo parecer que ella había atacado a los policías sin provocación alguna. Sofía lo veía todo. Leía los comentarios en su teléfono en silencio, sin responder, sin reaccionar. Comprendía que en el mundo real, la verdad no siempre es la versión más popular. Pero también sabía que el silencio no es sinónimo de derrota. Mientras tanto, su familia en Guadalajara, Jalisco, comenzó a sentir las réplicas del terremoto mediático. Su madre recibía llamadas de reporteros a todas horas. Su hermano menor era objeto de burlas en la escuela porque su hermana era la soldado viral. Pero su madre, una mujer de carácter forjado en la tradición tapatía, respondía a cada llamada con una calma inquebrantable. Estoy orgullosa de mi Sofía. Ella se atrevió a ser honesta. Si todos se quedan callados, ¿quién va a enfrentar la injusticia? Un sábado por la noche, Sofía regresó a su puesto de guardia. Se sentó frente a su pequeña barraca, sorbiendo un café de olla caliente que llenaba el aire con aroma a canela y piloncillo. De una radio cercana, escuchó la noticia. Los 3 policías corruptos habían sido oficialmente suspendidos y estaban a la espera de un proceso judicial interno. Escuchó la noticia con serenidad y luego levantó la vista hacia el cielo oscuro, salpicado de estrellas. Espero que esto sirva de lección para todos, dijo en voz baja. Poco después, el teniente coronel Morales se acercó y se sentó a su lado. ¿Sabes qué? Recibí una carta del secretario de Seguridad Pública esta tarde. Sofía se giró, una punzada de ansiedad en su estómago. ¿Sobre mí, mi coronel? Sí, pero no es una reprimenda, dijo él, y por primera vez, una sonrisa genuina se dibujó en su rostro. Has recibido un reconocimiento oficial por tu valor y disciplina. No solo de la Sedena, sino también de la propia Secretaría de Seguridad. El comisario general en persona ha pedido disculpas por las acciones de sus hombres. Sofía se quedó sin palabras por un momento. ¿Es en serio, mi coronel? Totalmente en serio. Resulta que después de que tu video se hiciera viral, cientos de ciudadanos enviaron correos y cartas a las comandancias. Pedían una mejor colaboración entre el ejército y la policía. Así que tu acción, lejos de crear una brecha, ha fortalecido la relación entre ambas instituciones. Sofía soltó una pequeña risa, llena de incredulidad. Jamás imaginé que terminaría así. Morales le dio una palmada en el hombro. A veces, una buena intención puede desencadenar una gran bondad. Aunque el camino para llegar a ella sea un infierno. 2 semanas después, el caso del retén ilegal se cerró oficialmente.
El resultado fue contundente. Los 3 policías fueron destituidos con deshonor, y el teniente Romero enfrentaba cargos penales por extorsión y abuso de autoridad. Los medios de comunicación pasaron a la siguiente noticia del día, pero el nombre de la sargento Sofía Valderrama ya estaba grabado en la conciencia pública. En su Guadalajara natal, los vecinos hablaban de ella como la soldado que nos llena de orgullo. Sin embargo, Sofía no se dejó arrastrar por la fama. Continuó con sus deberes como si nada hubiera pasado, entrenamientos, patrullajes y, a veces, misiones de reconocimiento encubierta para monitorear la seguridad en zonas conflictivas. Una tarde, mientras caminaba por un tianguis en Tultitlán, una señora que vendía tlacoyos la detuvo. ¿Usted es la señorita Sofía, la del video? Sofía sonrió cortésmente. Sí, señora. Pero no crea todo lo que dicen en las noticias. La mujer negó con la cabeza, su rostro arrugado lleno de convicción. Claro que le creo, porque lo vimos con nuestros propios ojos. A nosotros nos paraban a cada rato en esa carretera, nos inventaban cualquier cosa para sacarnos dinero. Pero desde lo que pasó, ya no ha habido más retenes por la noche. Gracias, mija. Sofía inclinó la cabeza en señal de respeto. De nada, señora. Ojalá todo siga tranquilo. Se alejó, dejando una pequeña sonrisa en el rostro de la mujer, un cambio minúsculo pero profundo en la vida de una persona. Meses más tarde, en una ceremonia solemne en el patio del campo militar número 1, Sofía estaba de pie entre las filas de soldados. Recibía una medalla al mérito por su dedicación y valentía en la defensa de la integridad de las fuerzas del orden. Cuando su nombre fue llamado, un estruendoso aplauso resonó entre todos los presentes. Al terminar la ceremonia, el teniente coronel Morales se le acercó. ¿Y bien, cuál es tu siguiente plan, sargento? Sofía miró a lo lejos, hacia la bandera monumental que ondeaba con el viento. Seguir aprendiendo, mi coronel. Todavía hay mucho que corregir allá afuera. Solo quiero demostrar que una mujer también puede estar en la primera línea, con honor. Morales asintió, su rostro lleno de un orgullo casi paternal. Ya lo has demostrado, Sofía. Ya lo has hecho. Esa tarde, el sol se abrió paso entre las nubes, bañando el campo de ceremonias con una luz cálida y dorada. Entre el murmullo del viento y el eco de las botas militares, Sofía supo una cosa con certeza: su lucha no había terminado. Pero aquella noche oscura en la carretera México-Pachuca había dejado un mensaje imborrable: la justicia no pertenece a quien viste el uniforme más imponente, sino a quien tiene el valor de defenderla. Y detrás de su uniforme verde olivo, la sargento segundo Sofía Valderrama sabía que la valentía de una mujer no se mide por la fuerza de sus golpes, sino por la firmeza de su convicción para hacer lo correcto cuando el mundo entero elige el silencio. La noche caía con una llovizna helada sobre la carretera federal México-Pachuca, en esa tierra de nadie que separa el Estado de México de Hidalgo. El asfalto, normalmente un hervidero de tráileres y autos, comenzaba a vaciarse, dejando un silencio interrumpido solo por el siseo de los neumáticos sobre el pavimento mojado. Bajo la luz anémica de un farol parpadeante, un grupo de hombres vestidos de policías había improvisado un puesto de control. Conos de color naranja y una tabla mal pintada que decía inspección de vehículos formaban una barrera precaria. Pero algo no cuadraba. No había ni una sola patrulla oficial a la vista, solo un par de autos particulares estacionados en la penumbra. Los pocos conductores que pasaban sentían una punzada de inquietud. A lo lejos, 3 policías blandían linternas potentes. Uno de ellos, un hombre de rostro adusto, bigote espeso y mirada depredadora, era una figura infame en la zona: el teniente Romero, un oficial conocido por sus inspecciones extraoficiales. Su modus operandi era un clásico de la corrupción: detener vehículos, inventar infracciones y exigir una mordida para dejarte ir. Cerca de las 10:30 de la noche, una motoneta itálica se detuvo frente a ellos. La conducía una joven con una chamarra gris y un casco que ocultaba su rostro. Su complexión era delgada, apenas aparentaba más de 20 años. Bajó de la moto con una calma desconcertante, se quitó el casco y miró al teniente Romero directamente a los ojos, sin una pizca de miedo. Buenas noches, oficial.
¿Qué tipo de retén es este? Su voz era serena, pero con un filo de autoridad. Romero la examinó de pies a cabeza con una sonrisa burlona. ¿No sabes leer, morra? Es una inspección. A ver, tus papeles. La joven abrió una pequeña mochila y le entregó su licencia y la tarjeta de circulación. Todo estaba en perfecto orden, recién renovado. Pero Romero no buscaba legalidad, buscaba una excusa. Apuntó su linterna al faro de la motoneta y negó con la cabeza, chasqueando la lengua. Esta luz está muy baja. Es peligroso de noche. La multa es de 1,500 pesos. Pero aquí lo arreglamos rápido. La chica lo miró fijamente. Oficial, ese no es el procedimiento. Si quiere multarme, lo acompaño a la comandancia. Pero no aquí, en medio de la nada. Romero resopló, divertido. Vaya, nos salió lista la señorita. Pero no me vas a decir cómo hacer mi chamba, ¿entiendes? Este es mi territorio. La joven guardó sus documentos con parsimonia y luego dijo, en un tono bajo pero que cortó el aire, ¿su territorio de trabajo o su territorio de extorsión, oficial? La atmósfera se electrificó. Los otros dos policías se acercaron, tratando de intimidarla con su presencia. Uno de ellos le espetó, ¿y tú quién te crees para hablarle así a la autoridad? Pero la joven no se inmutó. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Soy una ciudadana que conoce sus derechos. Y sé que un retén oficial requiere una orden de operaciones, vehículos oficiales visibles y, como mínimo, un supervisor de rango superior presente. Romero soltó una carcajada cínica. ¿Sabes mucho, eh? Bueno, vamos a ver quién tiene la razón. Agarró a la joven del brazo con brusquedad, intentando arrastrarla hacia la orilla de la carretera. Pero en ese instante, ocurrió algo que dejó a todos boquiabiertos. Con un movimiento fluido y preciso, la joven giró su muñeca, liberándose del agarre, y en una sola maniobra de defensa personal, derribó a Romero al suelo. El sonido sordo de su cuerpo impactando el asfalto mojado resonó en la noche. Los otros dos policías reaccionaron, intentando sujetarla. Pero de nuevo, sus movimientos fueron demasiado rápidos, demasiado eficientes. Una patada certera al pecho de uno, un golpe preciso al hombro del otro. Ambos cayeron sin siquiera poder defenderse. Todo sucedió en menos de 5 segundos. La lluvia arreciaba, la luz del farol parpadeaba como un estroboscopio macabro, y el único sonido era el de las respiraciones agitadas. Romero se levantó con dificultad, su rostro enrojecido por la humillación. «¡Maldita sea! ¿Quién demonios eres?», gritó, su voz rota por la furia. La joven se irguió, se abrió la chamarra gris empapada y reveló el uniforme táctico que llevaba debajo, con un pequeño emblema de la Sedena en la manga. Soy la sargento segundo Sofía Valderrama, de la Inteligencia Militar. Y ustedes acaban de montar un retén ilegal en una zona federal. Los tres hombres se quedaron petrificados. La lluvia, que caía sin piedad, parecía lavar el color de sus rostros, dejándolos pálidos como fantasmas. Romero intentó balbucear una negación, pero la voz de Sofía fue aún más contundente. He grabado todo con la cámara oculta de mi casco. Si quieren seguir discutiendo, les aseguro que esta misma noche mi informe llegará a Asuntos Internos y a la Policía Militar. El policía más joven, que había permanecido en silencio, comenzó a temblar de miedo. Señorita sargento, yo solo seguía órdenes del teniente Romero. No sabía que era ilegal. Sofía lo miró, su expresión impasible. Si todavía tienes algo de decencia, me acompañarás a levantar un informe. Si no, prepárate para asumir las consecuencias. Romero, sintiendo su orgullo pisoteado frente a sus subordinados, perdió el control. Agarró un tolete de metal de su improvisado puesto y se abalanzó sobre Sofía por la espalda. Pero ella ya estaba preparada. Desvió el golpe con el antebrazo izquierdo, giró sobre su eje y contraatacó con una llave que le arrebató el tolete de las manos. En un movimiento relámpago, le inmovilizó el brazo y lo derribó al suelo una vez más.
Y con eso acabas de añadir el cargo de agresión a un miembro de las Fuerzas Armadas, dijo con una frialdad que helaba la sangre. Varios civiles, que se habían orillado por curiosidad, ahora grababan la escena con sus teléfonos desde la distancia. Uno de ellos susurró: «No manches, esa morra es militar de verdad. Mira cómo se mueve». Sofía sabía que la situación estaba expuesta. Sacó su teléfono y marcó un número. «Reporte. Habla la sargento Valderrama. He detectado un retén ilegal en la carretera México-Pachuca. 3 elementos de la policía municipal asegurados. Solicito respaldo de la policía militar y un equipo de la fiscalía». Al otro lado de la línea, una voz firme respondió: «Recibido, sargento. Un equipo conjunto va en camino. Asegure la escena. Evite más violencia». Sofía colgó y se quedó de pie, inmóvil bajo la lluvia, observando a los 3 hombres que ahora solo podían bajar la cabeza. Sabía que este no era el primer caso de corrupción, pero estaba decidida a que, al menos esta vez, no quedaría impune. 10 minutos después, 2 vehículos llegaron sin sirenas, solo con las torretas encendidas. Uno era de la policía militar, el otro de asuntos internos. Oficiales uniformados descendieron y tomaron el control de la situación. Romero intentó defenderse, pero el video del casco de Sofía era una prueba irrefutable. Mientras se los llevaban, uno de los civiles se acercó a Sofía, su voz llena de admiración. «Gracias, señorita. Si no hubiera sido por usted, seguro nos seguían robando así». Sofía solo esbozó una leve sonrisa. «Solo hacía mi trabajo, señor. Pero por favor, si ven algo raro en la carretera, repórtenlo. No se queden callados». Miró cómo se alejaba el vehículo que se llevaba a los 3 corruptos. En su rostro no había satisfacción, solo el peso del deber cumplido. Sabía que esa noche era solo una más en la larga lucha por la justicia en medio de la oscuridad del abuso de poder. Pero para los pocos que lo presenciaron, esa noche sería recordada para siempre. La noche en que una soldado se enfrentó sola a 3 policías corruptos y defendió la dignidad, no con ira, sino con un valor inquebrantable. Y para el teniente Romero, esa